Me llamaron por megafonía en Atocha, con nombre y 2 apellidos, justo cuando íbamos a bajar al andén de cercanías. Clara Delgado Martín, acuda a objetos perdidos. Luis se quedó quieto, agarrándome la muñeca como si el suelo fuera a moverse. El techo de vidrio dejaba caer calor y olor a café recalentado. Los viajeros arrastraban maletas como si fueran cubos de pintura. A mi derecha lloraba un crío con una flauta de plástico. Yo no había perdido nada. O eso creía. Vamos, dijo Luis, y me acompañó sin soltarme. En el mostrador, una mujer con chaleco naranja sacó una bolsa transparente con mi nombre, escrito con rotulador. Dentro había mi joke bag de tela de la compra, doblada, un pañuelo rojo que solo uso los domingos, y un sobre blanco. El sobre pesaba poco. La mujer me pidió el DNI, lo comprobó, y me lo entregó por la abertura de la mampara. Te lo dejó un vigilante, añadió, como si me diera un parte rutinario. Luis miraba el sobre. Yo también. Abrí el sobre apoyándolo en la vitrina de los carritos. Salieron 2 billetes impresos, no de Renfe normal, sino de Hablo, Madrid-Valencia, miércoles próximo, 18:40, coche 4, asientos juntos. En el borde, escrito a mano con bolígrafo, la primera vez no hace falta hablar. Debajo, una llave pequeña con número grabado, 318, de estás de consigna. Luis tragó saliva. ¿Qué broma es esta?, preguntó, en voz baja. Yo le devolví los papeles, porque las manos me sudaban. No lo sé. Él me sostuvo la mirada. ¿No lo sabes? Me dolía el estómago. No era mi letra. No era mi plan. Y, sin embargo, ahí estaban mi dog bag y mi pañuelo, que juraría haber dejado en casa por la mañana. Saludó un tren con un pitido largo y la vibración me recorrió los brazos. Mini Clímax 1, vamos a la consigna, dijo Luis sin esperar mi respuesta. Bajamos por las escaleras mecánicas con el flujo de gente que buscaba Toledo y Alcalá, pasando los paneles verdes de las llegadas. Las consignas nuevas son metálicas, en fila, con pantallas táctiles. Buscamos el 318. Al lado, una pareja discutía por una maleta que no abría. El vigilante de seguridad bebía agua mirando su móvil. Luis introdujo el número en la máquina. Yo marqué el PIN que venía en la esquina de uno de los billetes, temblando. La puerta hizo clic. Dentro había otra bolsa transparente con mi nombre y una nota. No mires el móvil en casa. Te espero el miércoles. Nada más. Ni firma. Ni explicación. Luis no dijo nada durante unos segundos. Entonces cerró la puerta sin sacar la bolsa y apoyó la frente en el metal frío. ¿Quién juega a esto contigo? No supe qué contestar, porque mi cabeza ya corría a la misma conclusión que la suya, aunque aún no fuera real. Alguien quería que pareciera que yo iba a fugarme a Valencia con él. Alguien que se sabía mis horarios, mi nombre completo, mis hábitos. Retrocedimos hasta el vestíbulo de salidas. En la cafetería de las bocatas cortados de antemano, pedí 2 botellines de agua. Luis no tocó el suyo. Se apoyó en la barra, mirándome como si esperara que un detalle mío delatara algo. Yo repasé el día, había salido temprano, metro a Oporto, bus a Carabanchel porque el metro sur estaba en obras, turno de mañana en la panadería del barrio, descanso de 15 minutos donde fui a por tomates a un puesto del mercado, y después quedé con Bea para comprar un regalo a su sobrina en un bazar chino de Marqués de Vadillo. No había pasado por Atocha. No había llevado el tote bag. Y, sin embargo, mi pañuelo estaba allí, doblado, limpio, y el sobre me había llamado por mi nombre delante de medio mundo. Nos están gastando una broma. O peor, dije por fin. Luis soltó el aire despacio. Una broma que huele a cama, respondió, y eso me pinchó la piel. Mini Clímax 2,
Seguimos caminando hasta la zona de los horarios. De repente, un chico con mono azul de limpieza se nos acercó con el mismo chaleco de alta visibilidad que la de objetos perdidos. Llevaba una carpeta rígida. ¿Clara? Sí. Me tendió una tarjeta en plástico. Por un lado, el logo viejo de una cervecería de Lavapiés. Por el otro, una foto de mí en una terraza cualquiera, de perfil, riéndome. No éramos dos en la foto, solo yo, y la luz era de hace 2 semanas, por la camisa que llevaba. La tarjeta olía a tinta reciente. Estaba en un banco de la zona de cercanías, dijo el chico. Luis se giró hacia mí como si me hubiera pillado en mitad de algo que aún no había empezado. Ya basta, dijo, serio. O vienes ahora conmigo a comisaría, o me explicas aquí mismo porque hay billetes, consignas y fotos tuyas circulando. Yo clavé la vista en el suelo, en las líneas amarillas de seguridad antes de los tornos. Le expliqué lo poco que sabía, que era nada, y le pedí que no decidiéramos nada con la sangre caliente. Luis respiró fuerte. Con la sangre fría lo que haces es reservar asiento con ventanilla, escupió, y esa frase me dolió por exacta, aunque fuera mentira todavía. Necesito que entiendas dónde estaba mi cabeza. No voy a jugar a santos ni a mártires. En casa estábamos secos desde hacía meses. Las noches eran series y bostezos, y los sábados comprábamos detergente en oferta como si fuera un plan. Él había encadenado turnos de mañana y de cierre, yo, cursos de zumba en un gimnasio que olía a goma quemada y desinfectante. Un jueves de mayo, un entrenador nuevo me dijo que pisaba fuerte y que eso era bueno para corregir la postura. No pasó nada. Pero me quedé pensando en cómo se siente que alguien te vea de repente. Cuando ahora el sitio más ruidoso de Madrid pronunciaba mi nombre por megafonía y me dejaba sobres con billetes, ese pensamiento volvía porque sí. Y eso me asustó. Mini Clímax 3. Nos fuimos hacia las taquillas manuales, esas que aún llevan una persona dentro con camisa blanca y cara de otro más. Perdona, dije, un desconocido ha dejado en consigna algo a mi nombre, ¿hay cámaras en la zona para ver quién fue? La mujer señaló un cartel, videovigilancia 24 horas. Pidan al jefe de estación, contestó sin despegársele la voz. Luis ya iba hacia allí cuando le sonó el móvil. No lo cogió. Guardó el teléfono y decidió otra cosa. Vamos a abrir la 318 y nos llevamos lo que haya. Lo guardamos en casa. Mañana, denuncia. Hablaba mecánico, como cuando hace una lista de la compra sin mirar. Le dije que sí. Pero cuando volvimos a la consigna, la 318 estaba abierta, vacía, y la pantalla mostraba libre. Ni bolsa, ni nota. Como si hubiéramos imaginado el clic y el sobre. Un hombre con camisa de cuadro cerró la 317 a un palmo de nosotros y se fue sin mirarnos. Luis se apoyó en la fila metálica y miró alrededor como un animal que ha perdido el rastro. Yo también. El vigilante ya no estaba. Un grupo de turistas italianos señalaba un plano. El zumbido de las luces de techo parecía más fuerte. Me temblaron las piernas. No por culpa, que aún no la había, sino por la sensación de estar al volante de algo que ya corría sin que yo tocara el acelerador. Esto no es normal, dije, y sonó a obvio. No, y dijo él, esto es una puesta en escena. Recogió el sobre vacío, dobló los billetes en 2 y se los guardó en el bolsillo de la camisa. Y voy a encontrar al director. Subimos otra vez al vestíbulo. En el panel de salidas, el hablo de Valencia ya no tenía asientos contiguos libres. Alguien se había sentado en nuestras butacas en la web, o eso quise imaginar para no pensar en quien había elegido coche 4, asientos juntos por nosotros. Pasamos el control de billetes del cercanías. Luis caminaba por delante, la espalda rígida. Yo iba detrás, con el pañuelo rojo doblado dentro de mi tote bag,
consciente del tacto de la tela cada vez que el bolso me rozaba el costado. Cuando llegamos al andén, el aire olía a freno gastado y polvo. Un tren entró chirriando. La gente se amontonó. Lois me hizo un gesto para entrar por la segunda puerta. Lo seguí. Entonces lo vi en el banco de enfrente, un hombre joven, barba corta, sudadera gris, sentado con una mochila a los pies. Tenía una tarjeta igual a la mía entre los dedos, dándole golpecitos con el pulgar. Alzó la vista, me sostuvo la mirada como quien espera un gesto de reconocimiento, y sonrió sin enseñar los dientes. Yo me quedé quieta entre dos desconocidos que hablaban de una cena en Legazpi y una chica que olía a perfume dulce. Luis ya estaba dentro del vagón, apoyando la mano en la barra para que yo subiera. El hombre de la sudadera levantó la tarjeta, la giró, y se leyó nuestro mismo mensaje en bolígrafo azul. Dio un toque suave al banco con los nudillos y se levantó, ajustándose la mochila, como si fuera a ponerse en marcha en mi dirección. El hombre de la sudadera cruzó el andén con paso seguro mientras el pitido de cierre de puertas nos cortaba el aire y los altavoces repetían el mismo mensaje de seguridad. Luis me hacía señas desde dentro del vagón y yo dudé una fracción que se me clavó en el estómago, porque si entraba tras la escena se disolvía en una discusión murmurada entre desconocidos y anuncios del siguiente tren, y si me quedaba fuera tendría delante la única pista que había aparecido desde que mi nombre sonó en megafonía. Elegí quedarme fuera y levanté la mano para que Luis supiera que no subía sin inventar ninguna excusa porque ya no había tiempo. Las puertas se cerraron. El tren arrancó y Luis me miró a través del cristal con esa mezcla de sorpresa y rabia que solo aparece cuando alguien se siente empujado fuera de la conversación que quería tener en su terreno. El de la sudadera llegó hasta mí sin rodeos, levantó la tarjeta como si fuera una credencial y dijo mi nombre con acento madrileño sin exageraciones. Después guardó la tarjeta y bajó la voz para no llamar la atención de los que esperaban el siguiente cercanías. Me dijo que me llamaría Mara si prefería no oír a desconocidos usar mi nombre en público y yo le solté un no juegues que me salió áspero. Él levantó las manos en un gesto rápido y me pidió que camináramos hacia las escaleras porque no quería quedarse plantado bajo la cámara del andén. Avanzamos entre gente que miraba el móvil y carritos de bebé. Subimos por la escalera mecánica y él me indicó un tramo de escaleras normales que bajaba a un corredor de servicio por el que pasan empleados con carros de limpieza. El cristal vibraba por el paso de un tren y el olor era a freno y a lejía. Me dijo que 2 cámaras de ese tramo llevaban semanas sin señal y que si quería hablar sin que Luis apareciera con la seguridad aquello era lo más prudente. Me sonó a guión preparado y aún así seguí bajando porque necesitaba entender quién había dejado billetes y fotos. Mini Clímax 1. En el rellano nos cruzamos con un operario que empujaba un cubo y al ver la escena de 2 desconocidos bajando a un sitio poco transitado no cambió el ritmo ni levantó la mirada. El hombre de la sudadera esperó a que se perdiera en el pasillo y al quedarse el eco del cubo me enseñó mi tote bag idéntica a la mía con un detalle que solo alguien que la hubiese tocado sabría. La costura lateral descosida que yo había reforzado con hilo blanco, me dijo que la había encontrado tirada detrás de un banco de la zona de cercanías cuando yo salí corriendo tras una llamada la semana pasada. Negó con la cabeza al ver mi cara de sorpresa y me explicó que no se trataba de una coincidencia, que alguien había usado una copia de mi bolsa como cebo para colar el sobre en objetos perdidos con naturalidad. Me preguntó si conocía a alguien con acceso a mis cosas y a mis horarios. Yo pensé en el gimnasio, en la tienda, en los turnos de Luis, en la visita de un técnico que vino a revisar el termo, y no me salía ningún nombre que justificara unas consignas y 2 billetes escogidos con antelación. Me dijo que se llamaba Iker, que trabajaba como auxiliar de mantenimiento por contrata en la estación y que le habían pedido un favor a través de un tercero, una entrega que parecía inofensiva, que después de ver la foto impresa con mi perfil se había asustado porque no le gustó el tono del mensaje y que por eso se había inventado lo de la megafonía para forzar un encuentro en un lugar público. Me sonó a relato que intenta quedar bien y le dije que la tarjeta con mi foto no era un gesto protector sino un empujón. Él sostuvo la mirada unos segundos y me dijo que estaba de acuerdo, que había sido una torpeza,
que necesitaba verme la cara para decidir si seguía el encargo o lo rompía. Me preguntó si el hombre de la Vespa era mi pareja y le aclaré que era mi marido y que no era el de la Vespa porque no tenía moto. Él asintió y guardó la mano en el bolsillo de la sudadera. Sacó la llave de la consigna 318 y la dejó en el pasamanos. Me di cuenta de que la llave que nos entregaron en Objetos Perdidos era una copia sin el mismo desgaste. La de Iker tenía los bordes pulidos de uso y un número grabado con otra tipografía. Le pedí que explicara eso y me dijo que, al ver el contenido, decidió vaciarla y llevarse la llave para poder hablar conmigo sin que nadie la reabriera a nuestras espaldas. Mi respiración estaba desordenada y sentí la tentación de subir corriendo al vestíbulo y llamar a Luis para que bajara con 2 policías. Sin embargo, algo en el tono lineal de Iker, sin adornos ni promesas, me sujetó en el escalón. Mini Clímax 2. Iker me enseñó el contenido de la bolsa que había retirado de la consigna. 2 billetes de hablo que ya conocía, un cargador portátil pequeño, una nota con un plano impreso de la estación remarcando un recorrido que iba desde los tornos de cercanías hasta un punto ciego entre 2 columnas de la zona de largo recorrido, y un pincho USB con una etiqueta escrita rotulador que decía para él. Me aseguró que no lo había conectado a ningún ordenador porque no quería líos con informática y que su intuición decía que aquello contenía algo pensado para Luis, fotos, mensajes, un montaje, algo que estallaría si las manos torpes de cualquiera lo conectaban sin cuidado. La palabra montaje me hizo apretar los dientes y pensé en la sonrisa tensa de Luis cuando dobló los billetes y habló de un director. Entonces hice una cosa que no había planeado pero que llevaba días incubándose en mi cabeza sin reconocerlo. Me acerqué a Iker y le dije que si de verdad quería ayudarme, debía meterse conmigo en un lugar donde no hubiera cámaras ni tránsito y asegurarme que ese encargo no volvería a moverse sin mi permiso. Él dudó un segundo por prudencia y después señaló con el mentón la puerta gris al fondo del tramo, una escalera de servicio que da a un pasillo técnico con un pequeño descansillo sin cobertura. Entramos en esa escalera de servicio. La puerta cerró con un golpe seco que amortiguó el ruido del vestíbulo y nos quedamos en un espacio donde se escuchaba el goteo de un tubo en mal estado y el aire olía a polvo antiguo. Iker me pasó la bolsa y la llave y juró que no aceptaría ningún pago por nada de lo que había hecho ni haría. Le dije que no buscaba un héroe y que lo único que necesitaba era que alguien me tratara con la claridad que no encontraba en casa desde hacía meses. Él bajó la cabeza un instante y cuando la levantó yo ya había dado el paso que no debía. Le besé. No fue un impulso nebuloso ni una pulsión sin dueño, fue un gesto decidido donde conté cada reacción. El olor a detergente barato de su sudadera, la aspereza de su barba de un día, el hombro tenso que se aflojó medio centímetro cuando mi mano le agarró la nuca. No hubo romanticismo ni frases, hubo respiración caliente. Una espalda apoyada en la pared pintada con pintura plástica que rascó y dejó una marca blanca en su sudadera, y la certeza insoportable de que estaba cruzando una línea que cambiaría todo aunque no hubiera cama ni viaje ni ese plan que alguien pretendía empujar. Él intentó apartarse para preguntar si estaba segura y se lo impedí con la misma determinación con la que antes elegí quedarme fuera del tren. Porque no quería más decisiones pospuestas ni vidas en piloto automático que nos dejan mirando cupones de descuento en la mesa del salón mientras la pareja se convierte en compañeros de piso con bromas previsibles. Mini Clímax 3. Una vibración me sacudió el bolso y me separé de Iker con la respiración desordenada. Era el móvil con una llamada de Luis desde el cercanías que ya debía estar pasando delicias. No contesté por miedo a que una palabra mía delatara el lugar y el tono. Sonó otra vez y apagué la pantalla. Iker dio un paso atrás como quien recupera una distancia necesaria y me dijo que si lo que acabábamos de hacer era una forma de agradecer su gesto iba a ser un error que nos complicaría más de lo que arreglaría. Le respondí que no había sido una recompensa ni una huida, que había sido una decisión mala y consciente. Una bofetada a una vida que nos estaba empujando a ser estatuas en una casa con la ropa tendida siempre en la misma silla. Me pidió que respirara y que pensara en el siguiente paso con la cabeza fría, que lo importante era quién estaba moviendo las fichas para que Luis creyera una aventura que aún no existía. Me quemó la expresión porque en ese instante ya existía, aunque no tuviera noches de hotel ni desayunos a escondidas.
existía en la memoria de nuestros cuerpos y en la proximidad imposible de dos desconocidos en una escalera sin cámaras. Guardé el cargador, la nota y la llave en mi bolso, dejé el pincho USB en el bolsillo de Iker para no tenerlo conmigo por si Luis me esperaba arriba con una mirada que perfora. Subimos 2 tramos sin hablar y al empujar la puerta que daba de nuevo a la zona de tránsito vi a Luis en el rellano opuesto con el brazo extendido y el móvil en la mano, que había bajado del siguiente tren y corrido por pasillos que conoce mejor que su propia casa porque tiene memoria de mapa. Sus ojos fueron de Mía. Iker y de Iker a la puerta de servicio que dejábamos atrás. Contuve la respiración, él guardó el móvil en el bolsillo y caminó hacia nosotros sin alzar la voz ni llamar a nadie, como si llevara el guión aprendido y solo quedara ejecutar la próxima escena. Yo apreté el bolso contra el costado mientras Iker cerraba la puerta gris con una naturalidad que delató hábito, y Luis, ya a un paso, dijo mi nombre sin añadir nada más antes de estirar la mano con la palma hacia arriba para que le entregara aquello que todavía no sabía que llevaba dentro. Luis me miró la boca antes que el bolso y eso me heló porque levantó el pulgar como quien señala un fallo técnico. Dijo que llevaba el labial movido en la comisura y que yo no suelo morderme los labios en público. Luego estiró la mano de nuevo y repitió que le diera lo que llevaba. Iker se adelantó medio paso como si fuera a mediar y yo le clavé un codazo suave en las costillas para que no se pusiera de escudo. Abrí el bolso con los dedos torpes. Saqué la llave de la consigna y el papel con él. Dibujo del recorrido, los billetes ya no los tenía porque Luis se los había guardado antes. Dejé la llave en su palma y el papel encima. Él lo miró de soslayo, preguntó qué era. Le expliqué que alguien marcó un camino a un punto ciego entre columnas y que Iker lo encontró. Luis no pestañeó y pidió la bolsa. No había ninguna bolsa ya, se la había llevado Iker y lo sabía. Así que apuntó a la sudadera de él. Pidió identificación, Iker sacó la tarjeta de contrata con un código QR y el logo de Adif. Luis lo leyó 2 segundos sin fiarse y dijo que íbamos a la oficina de seguridad de la estación para aclararlo, que si Iker era quien decía no tendría problema, que si no lo era lo sabría en 5 minutos. Asentí porque no tenía otra y porque necesitaba que alguien neutral metiera orden en esa escena que olía a freno, a sudor seco y a mentira reciente. Caminamos los 3 por el pasillo que desemboca en el vestíbulo de cercanías, pasamos bajo el panel que parpadeaba con retrasos a Aranjuez y Parla, giramos a la izquierda hacia una puerta con cristal ahumado y un timbre de metal. Iker pulsó y una mujer con coleta y uniforme verde abrió sin sonrisa. Luis habló con tono de encargado que conoce reglamentos. Explicó que había una consigna usada para atraer a su mujer, que un empleado externo decía haber hallado material y que queríamos revisar. Cámaras. La mujer nos hizo pasar a una sala con olor a desinfectante fuerte y café de termo. Había pantallas con mosaicos del vestíbulo, escaleras y vestíbulos secundarios, un ruido constante de radios que se solapaban. Iker dejó su tarjeta encima de la mesa y dijo que la 318 estaba implicada. La mujer llamó por radio a un compañero, luego empezó a rebobinar cámaras con precisión de quien hace esto a diario. Mini Clímax 1. En la pantalla apareció la fila de consignas 1 hora antes. Vimos a una persona con gorra plana y mascarilla situarse en la 318, abrir, meter una bolsa transparente y cerrar. Gesto rápido y limpio, la camiseta asomaba por debajo de una cazadora vaquera. Todo muy normal salvo que no miró alrededor ni un segundo, como si conociera los ángulos de las cámaras. La mujer amplió lo que pudo, nada de cara. Detalle de mano izquierda con un tatuaje mínimo en el pulgar, un punto negro. Luis hizo un sonido gutural. Yo me acerqué tanto que casi toqué el cristal. La mujer pasó a la cámara de pasillo y se le vio alejándose hacia los tornos de largo recorrido con paso sin prisa, ni alto ni bajo, con la espalda recta. Iker dijo que la hora coincidía con el momento en que él escuchó por radio un aviso de limpieza en otro sector. Lo dijeron con la naturalidad de quien sabe que la estación se mueve por voces que saltan de un canal a otro. Luis pidió ver 1 hora después, justo cuando nosotros fuimos a la 318, apareció nuestro clip abriendo la puerta, mi mano marcando el pin en la pantalla táctil, y luego, 10 minutos más tarde, otro clip con el mismo tipo de la gorra abriendo la 318 y sacando la bolsa para llevársela, siempre sin mirar arriba. La mujer llamó a su compañero,
un jefe de equipo que preguntó si queríamos denunciar allí mismo. Luis dijo que sí, que quería conservar copia de esas imágenes porque alguien estaba empujando un escenario de infidelidad, y al pronunciar la palabra le subió un color que no le había visto en años. El jefe nos pidió los datos y dijo que necesitaba confirmar con el jefe de estación el protocolo de entrega de imágenes, que no podía dárnoslas en ese momento, que se haría acta. Luis apretó la mandíbula. Yo respiré hondo para no soltarle nada a un funcionario que solo seguía normas. El jefe nos ofreció una sala pequeña para esperar. Aceptamos. Mini Clímax 2. La sala de espera era un cuarto sin ventanas con 4 sillas de plástico y un olor a humedad. Nos sentamos los tres, Luis en la esquina, yo frente a él, Iker junto a la puerta. Luis me miró el cuello y soltó que tenía una marca blanca junto al hueso. Me toqué y me quedé con polvo de pintura en la yema. El recuerdo de la pared rugosa de la escalera de servicio me golpeó con precisión. Miré a Iker sin poder evitarlo y él bajó la cabeza. Luis se inclinó hacia mí con la calma de quien pronuncia una sentencia. Me preguntó si había pasado algo con Iker en esos minutos fuera de cámaras. Negué con la boca seca y él no me creyó. Lo vi en la tensión de los dedos, en el brillo contenido que conozco cuando algo está a punto de romperse. Me pidió el móvil, le dije que no. No porque escondiera mensajes, sino porque el límite estaba ahí y aceptar ese registro era entregar un terreno que no quería ceder. Él se rió sin humor y dijo que no hacía falta, que la pintura en el cuello y el labial corrido eran más claros que un chat, que si me negaba a un gesto mínimo de transparencia es que no quería salvar nada. Iker intentó intervenir con voz baja. Dijo que la escalera estaba sucia y que yo podía haber rozado la pared sin más. Luis le pidió que se callara porque no formaba parte de nuestro matrimonio. Añadió que su papel acabaría en cuanto entregara la llave y el material. Iker le sostuvo la mirada con educación y no respondió. El jefe de equipo volvió con un formulario, nombres y firmas. Nos explicó que habían guardado las imágenes y que si queríamos presentar denuncia formal debíamos pasar por la comisaría del Distrito Centro, que ahí harían copia para diligencias. Luis agradeció con gesto mínimo y pidió que anotaran el detalle del tatuaje en el pulgar. El jefe ya lo había apuntado. Yo firmé con mano que no dejaba de temblar. Iker también. Luis guardó el papel del recorrido y la llave en un sobre que le dieron. Me pidió que me levantara. Dijo que nos íbamos a casa en ese momento, que cogeríamos el coche y volveríamos con una maleta porque no pensaba dormir bajo el mismo techo hasta que yo dijera toda la verdad. La frase me atravesó más que cualquier grito porque no era pose. Estaba decidiendo irse. Me salió decirle que no había verdad completa aún, que lo único cierto era que alguien nos estaba manejando con puntería, que lo del viaje era un cebo y que si me apretaba ahora solo haría que me defendiera. Por reflejo, él se puso de pie despacio, me ofreció la mano como si fuéramos dos desconocidos sellando un trato y dijo que me daba ese trayecto en coche para hablar sin terceros ni cámaras. Luego miró a Iker y le ordenó, sin pedirlo, que le entregara el resto de lo que hubiera. Mini Clímax 3. Iker metió la mano en el bolsillo, sacó el pincho USB y lo puso encima de la mesa. Dijo que eso era todo, que no lo había abierto, que yo había preferido no llevarlo por prudencia. Luis lo cogió con 2 dedos como si quemara, lo guardó en su bolsillo interior y dijo que si el contenido estaba sucio yo lo vería sentada a su lado en el salón, que no haría ningún teatro de persecución por redes, que la verdad se miraba a la cara. La mujer de seguridad asomó la cabeza para decir que cerraban el parte y que debíamos salir del área. Los acompañamos hasta el pasillo, el aire exterior se sintió más pesado, nos despedimos de Iker sin protocolo. Yo solo le miré a los ojos un segundo y él entendió que no podía hacer nada más sin empeorar la grieta. Luis y yo atravesamos el vestíbulo en silencio hacia la salida de Méndez Álvaro. Fuera el asfalto retenía el calor y los taxis hacían cola. Caminamos hasta el aparcamiento de corta estancia. Luis sacó el mando del coche sin mirar y dijo que condujera yo porque necesitaba tener las manos quietas para no hacer tonterías. Me senté al volante con la clave clavada en los dedos. Él se abrochó el cinturón despacio y apoyó el pincho USB en la rodilla como si fuera un peaje. Me pidió que pusiera rumbo a casa sin música, sin llamadas, sin paradas. Y cuando arrancamos y giré hacia Santa María de la Cabeza, me dijo mi nombre sin añadir nada más antes de abrir el sobre con los billetes y dejar uno en mi regazo como quien marca una
Cita inevitable que nadie ha aceptado todavía. Cuando aparqué delante del portal, Luis no esperó a que el motor se apagara para soltar que subiríamos sin hablar y que todo lo que tuviera que decir se diría dentro del salón con la puerta cerrada. No discutí porque el ascensor ya olía a piedra húmeda y lejía, y la cabeza me iba a mil con la imagen de su pulgar apretando el pincho USB en el bolsillo interior de la camisa. Subimos en silencio. El vecino del cuarto nos cruzó con una bolsa de basura y nos saludó. Entramos. Luis dejó las llaves contra el mueble de la entrada con fuerza y me pidió que encendiera la tele. Saqué el cable HDMI de la bandeja donde guardamos los mandos y cuando iba a buscar el portátil me frenó con un gesto. Dijo que el USB iría directo a la tele porque no quería intermediarios. Conectó el adaptador, metió el pincho y esperó a que el menú de archivos apareciera. El ruido del ventilador de la tele llenó el salón como si alguien hubiese subido un aire que no refresca. Él se sentó en el borde del sofá con los codos en las rodillas, yo de pie con los brazos cruzados sin atreverme a tocar nada. El USB tenía una carpeta con mi nombre y 2 subcarpetas, miércoles y previo. Abrió previo y apareció una serie de fotos fijas hechas con zoom desde la calle, mi salida del portal a las 7:05 con el pelo mojado, mi entrada al gimnasio un jueves a las 21:12 con la mochila azul, yo esperando en un semáforo de General Ricardos mirando el móvil, nada de besos, nada de hombres a mi lado, solo yo convertida en rutina catalogada. Luis iba pasando las fotos con la flecha como quien cuenta un rosario que desea que acabe. La última era de hace 2 días, yo en la cola de la frutería de la esquina hablando con Bea. El foco estaba en mí, no en Bea. Atrás el cartel de oferta de melocotones con rotulador negro. Saltó a la carpeta miércoles y allí había 3 archivos. 318, PDF, plan MP4 y Valencia, TXT. Abrió el PDF y era el plano de la estación con el recorrido marcado que ya habíamos visto impreso, con notas escritas en el margen indicando tiempos, minuto 0, megafonía, minuto 3. Consigna, minuto 10, retirada, sin nombres, sin firmas, solo instrucciones. Luego abrió Valencia, TXT y aparecieron 3 líneas secas. Coche 4, asiento 7C junto a 7B, no hablar hasta salida de Cuenca. Ella paga café en Alacant, lo leyó en silencio, respiró por la nariz, abrió plan MP4 y entonces sí, el salón se encogió. En la pantalla se veía la escalera de servicio donde había besado a Iker. El plano estaba ligeramente inclinado como cuando alguien sujeta un móvil pegado al pecho. Nosotros 2 aparecíamos de perfil, mi mano en su nuca, su brazo sujetando la bolsa, un ángulo que solo podía ser de alguien a 2 peldaños por debajo escondido tras la puerta entreabierta, mi cuerpo pegado a la pared dejando esa mancha blanca de pintura en la sudadera de Iker. Ninguna duda ni interpretación, Luis pausó en él. Momento en que me separo con la respiración alterada y me llevo la mano al cuello, acercó la cara a la pantalla como si pudiera oler la escena. Retrocedió unos segundos y nos miró besarnos otra vez sin parpadear. Yo me quedé agarrada al respaldo de la silla del comedor porque las piernas me iban. Pensé en negar pero la imagen era tosuda y la pintura en mi piel seguía allí. Pensé en decir que él me había besado y yo me dejé llevar. Pero ese verbo no me salvaba de nada. Pensé en apagar la tele y decir que había sido un error en un momento de caos. Me salió solo. ¿Ha sido un error? Luis no alzó la voz. Dijo que los errores no bajan escaleras buscando ángulos sin cámaras y que si yo había querido salvar algo lo habría llamado en cuanto pasó, que no lo hice porque no quise, que no necesitaba un relato de circunstancias sino el hecho simple que acabábamos de ver. Mini Clímax 1. Me pidió el bolso, lo abrí y le entregué lo que llevaba de la estación, la llave, el plano impreso, el cargador. Me pidió el móvil, le dije que no, volvió a pedirlo sin subir el tono. Se lo di porque seguir agarrada a un aparato me convertía en caricatura. Lo puso boca abajo en la mesa sin mirarlo aún. Dijo que necesitaba marcar fronteras claras y que empezaba por la casa. Se levantó, fue al dormitorio, encendió la luz, abrió el armario y empezó a separar ropa por pilas. Su ropa a la derecha, la mía a la izquierda. Bajó maletas del altillo, puso la grande abierta sobre la cama y fue llenándola con su ropa interior, sus camisetas, sus vaqueros. Regresó al salón, se agachó bajo el mueble.
Sacó la carpeta de documentos y cogió su pasaporte, la libreta donde guardamos hojas de banco, la carpeta de garantías del coche, abrió una de las hojas, llamó al banco desde el fijo, pidió anular mi tarjeta adicional del crédito conjunto por seguridad, lo hizo sin temblor, después canceló la tarjeta del teléfono que él pagaba en su contrato familiar para que yo me hiciera cargo del mío desde esa noche. Cada gesto era un golpe corto y técnico, tangible, no era teatro ni amenaza. Eran acciones que tienen efecto al minuto. Yo lo seguía con la mirada sin saber dónde apoyar las manos para no agarrarle el brazo. El olor del suavizante en la ropa recién doblada me pareció de otra casa. Mini Clímax 2. Volvió al salón con un cúter de los suyos del trabajo, fue al dormitorio y cortó por la mitad el arrugado papel con nuestras fotos de una boda de hace 10 años que seguía en un marco, no rompió la foto. Cortó el marco en dos y dejó mi mitad boca abajo en la mesilla y la suya en la maleta. Dijo que esa noche dormiría en el sofá y que mañana por la mañana se iría a casa de su primo en Fuenlabrada con la maleta, que volvería el domingo con su hermano para llevarse la tele pequeña, la bicicleta estática y su parte de los libros, que la nevera se quedaba como estaba y que yo podía llevarme mi tiempo con el resto porque no iba a quemarlo todo en un día. Añadió que el alquiler estaba a su nombre y al mío y que no pensaba echarme ni marcharse escondidas, que haríamos cuentas con un papel delante, que me tocaría a mí explicar a mis padres y a mi hermana por qué él se iba una temporada. Dije que no quería que mis padres se enteraran por nadie y él dijo que eso ya no podía controlarlo, pero que no sería él quien llamara, que su venganza no iba de humillar, iba de retirarse de la escena de quien miente y deja que todo pase como si no hubiera pasado nada. Me ardieron los ojos porque no buscaba compasión, buscaba poner hielo y cortar. Entonces fue a la cocina, abrió el cajón de los cubiertos y se llevó la mitad de los cuchillos y tenedores, dejó contados 2 platos, 2 vasos y una sartén, lo guardó en una caja de fruta plegable que teníamos en la galería. Esa austeridad de inventario me pesó más que un portazo. Cogió mi móvil y lo desbloqueó con mi cara porque yo no había cambiado la seguridad, lo dejó en modo avión y lo volvió a poner boca abajo, se sentó y me pidió que hablara, no con rodeos, me pidió que dijera quién era Iker. Le expliqué lo poco que sabía, que era auxiliar de mantenimiento, que se había presentado con la tarjeta y con la bolsa retirada, que me dijo que no quería seguir con el encargo. Luis preguntó de quién era el encargo. Dije que no lo sabía. Preguntó si sabía yo quién hizo las fotos del USB y el video de la escalera. Dije que no, que por eso me quedé fuera del tren. Para entender algo, preguntó si me había acostado con Iker. La pregunta se me clavó en los hombros. Dije que no había sexo, que hubo un beso, que fue decisión mía, que no lo culpara de eso, que si quería culpar a alguien me culpara a mí, que estaba harta de ser objeto y pasar por los pasillos como otra caja de cartón, que necesitaba sentir que alguien me miraba sin hablarme como a una compañera de turno. Él me miró con una mezcla de asco y dolor que no sabía que existía en su cara y dijo que eso no justificaba nada, que si quería hablar de sequía y rutina se hablaba con terapia, no con un auxiliar en una escalera. Mini Clímax 3. Abrió el archivo de video otra vez y dejó el plano congelado en el momento en que alguien asoma una sombra por la puerta al fondo. Agrandó todo lo que pudo y ahí se veía una mano sujetando el móvil desde abajo, en el pulgar un punto negro como un lunar tatuado, el mismo detalle que habíamos visto en el tipo de la consigna. Me acerqué tanto que mi aliento empañó el borde de la pantalla. Luis me preguntó si Iker tenía ese punto en el pulgar. Recordé su mano apoyando la llave en el pasamanos, el brillo de sudor en el pulgar sin marcas. Dije que no lo tenía, y según lo dije dudé, porque la luz de la escalera era mala, porque mis ojos estaban en su boca, no en su mano. Luis sacó el móvil del bolsillo, buscó la foto que le pasan en el grupo del supermercado donde salimos en la barbacoa de empresa, la amplió sobre la mano de Juan, el reponedor nuevo. Y yo vi en su pulgar un punto negro diminuto que no había notado antes. Luis dijo en voz baja que Juan también hacía horas en Atocha los fines de semana con una contrata de logística, que se lo había oído mencionar a otro, que quizá todo estaba más cerca de lo que pensábamos. Yo me agarré a esa posibilidad como a un tubo frío. Luis se levantó sin aviso,
Cogió las llaves y dijo que bajaba a por una copia de las grabaciones con un pendrive limpio para que no nos desaparecieran de golpe si mañana el protocolo decía otra cosa. Yo me quedé sola con el sofá, la tele parada y el eco del ventilador. Agarré mi móvil. Por reflejo y en ese segundo vibró con un mensaje en Telegram que entró aunque el modo avión debía bloquearlo. Un mensaje de un contacto sin nombre con solo un número y un texto corto que decía miércoles, 18:40. No falles, seguido de una foto recién tomada de nuestra puerta del salón desde el descansillo. No salí corriendo al pasillo porque el cuerpo me pedía hacerlo y porque el mensaje de Telegram llevaba el icono de Wi-Fi activo y el modo avión seguía puesto. Activé la vista de la cámara del portero desde la app y solo vi la bombilla amarilla del descansillo y un trozo de felpudo. Acerqué el ojo a la mirilla y lo único que distinguí fue la barandilla y la puerta del vecino cerrada. Respiré intentando no hacer ruido. El móvil vibró otra vez con otro mensaje del mismo número diciendo que sí. Abría ahora me daba tiempo a recoger lo que faltaba para el miércoles. Ajusté la cadena interior y abrí 5 centímetros. Una corriente de aire me golpeó la cara con olor a detergente barato del rellano. Abajo a la derecha había un sobre blanco pegado con cinta a la pared. Bajé la mirada y vi la sombra de 2 zapatillas alejándose escaleras abajo sin prisa. Cerré, quité la cadena, abrí y cogí el sobre. Dentro había una foto impresa de la escalera de servicio de Atocha tomada desde otro ángulo, el mío, el de mi espalda contra la pared, la hora marcada con rotulador, 18:19, y un post-it fluorescente con 3 palabras, no cambies nada. Guardé el sobre en el bolso justo cuando la llave giró en la cerradura y Luis entró con la frente húmeda y una respiración que no era de carrera sino de contención. Se quedó mirando mi postura frente a la puerta. El bolso abierto, el sobre a medio meter y no hizo preguntas. Extendió la mano y yo se lo di porque ya no tenía sentido jugar a ocultar. Leyó el post-it sin pestañear. Miró la foto y me preguntó si había abierto yo la puerta con alguien fuera. Dije que no había visto a nadie. Él dejó el sobre en la mesa, sacó del bolsillo un pendrive nuevo con la etiqueta de la tienda y lo dejó junto a la tele. Dijo que no había conseguido copia porque las imágenes se custodian en servidor y solo salen por requerimiento. Mencionó nombres de responsables y un correo que había enviado desde la puerta de control, lo dijo sin dramatismo, como quien enumera pasos, después se quitó el reloj y lo puso en la balda, me miró y soltó la parte de su venganza que no esperaba a papeles ni a instituciones. Me pidió las llaves del coche y el mando del garaje, le dije que para qué. Dijo que esa noche el Clio dormía en su plaza en la casa de su primo y que desde ese momento yo no estaba autorizada a conducirlo porque había llamado a la aseguradora para quitarme como conductora adicional. Me pidió también mi copia de la tarjeta del supermercado y el llavero del almacén. Dijo que desde mañana pediría mi traslado de sección para no compartir espacio con él y que mientras tanto no quería cruzarse conmigo cerca de la caja fuerte. Fue un golpe seco porque cruzaba trabajo y casa en la misma cuchillada. Me resistí 2 segundos y se lo di todo, llaves, mando, tarjeta. Escuché el golpe de metal en su bolsillo y la sensación fue física, como si me hubieran arrancado una costilla. Mini Clímax 1. Sacó del cajón del salón un sobre marrón y me lo tiró al regazo con un giro de muñeca. Dentro había un papel de la notaría con una cita para separación de bienes en 2 semanas. Había llamado desde el coche y tenía hora. Me dijo que no era un divorcio aún, que era una sábana limpia para no mezclar deudas y todo se iba a pique. Me dijo que no esperaba mi aprobación y que si no quería firmar ya buscaríamos otra fecha, que su venganza era no dejar que mi desorden le costara a él dinero ni tiempo, que ya nos costaba otra cosa. Levantó el móvil y sacó una foto del corte del marco de boda roto, la guardó sin comentario. Luego fue a la cómoda de la entrada. Abrió el cajón donde guardamos duplicados y cogió mi llavero de la taquilla del gimnasio, lo dejó en la mesa. Dijo que llamaría para cambiar la domiciliación porque yo me haría cargo si decidía seguir y que no iba a pagarme rutinas que acaban en escaleras sin cámaras. El toque fue bajo y directo, sin insulto, me mordí el interior de la mejilla para no soltar un no. Fue por el gimnasio que sonaría a excusa. Le conté lo del mensaje y la foto al pie de nuestra puerta porque si me callaba eso sí que nos disparaba por la espalda. Escuchó sin moverse, me pidió ver el Telegram, se lo di, vio el número sin nombre,
Le dio a llamar con el altavoz activado, saltó un tono y cortaron, volvió a insistir, buzón de voz de una operadora que leía un número, anotó los dígitos en una libreta vieja de apuntes de la compra. Dijo que esa noche no iba a jugar al detective con rastreadores de IP, que lo usaría mañana con la policía, pero que no iba a esperar al miércoles sin hacer nada. Propuso su plan en seco: bajaríamos los dos a Atocha el miércoles a las 18:20. Entraríamos por la zona de autobuses para no cruzar los tornos hasta el último minuto. Yo llevaría el pañuelo rojo y el tote bag para que el que estuviera detrás viera que seguíamos el libreto. Él iría 2 pasos por detrás del punto ciego con 2 vigilantes que ya estaban avisados por el jefe de equipo, en cuanto asomara el de la gorra con el tatuaje en el pulgar, lo pararían y pedirían identificación. Hasta ahí, nada de broncas, nada de manos, nada que nos pusiera a nosotros del lado equivocado. Mini Clímax 2. Dije que sí al plan y justo entonces sonó el timbre del piso con 3 pulsaciones cortas. Luis cogió el cúter sin hacer teatro y lo metió en el bolsillo trasero del vaquero, me señaló que no respirara fuerte. Miré por la mirilla, era Juan, el reponedor nuevo del supermercado, con una sudadera gris y una bolsa de plástico blanca en la mano. Solté un suspiro que me salió en voz y Luis me fulminó con los ojos. Abrí con la cadena puesta. Juan saludó con sonrisa de alumno aplicado. Y dijo que pasaba para devolver un tupper que me dejé en la sala de descanso del supermercado hace 2 días. Levantó la bolsa para que viéramos el tupper transparente con restos de lentejas pegadas al borde. El gesto era tan cotidiano que me dio náuseas. Luis preguntó si estaba de paso o vivía cerca. Juan respondió que vivía a 5 minutos con su madre, que volvió hace poco a casa y que el trabajo del fin de semana en la estación le venía de lujo para completar. Luis le dijo que que lo había oído, y que si podía enseñarnos las manos un segundo para una cosa tonta. Juan rió confundido pero estiró las manos, uñas mordidas, dedos fríos, en el pulgar izquierdo un punto negro como un lunar tatuado, pequeño, centrado. Luis y yo nos miramos. Juan bajó las manos sin saber qué había mostrado. Le dije gracias por traer el tupper y cerré sin quitar la cadena. Luis se acercó al oído y murmuró que no íbamos a hacer nada en el descansillo, que el miércoles nos lo comíamos con papeles. Quise abrir y gritarle algo a Juan, pero la cadena y el ojo de Luis me sujetaron. Cuando el ascensor se cerró con Juan dentro, Luis respiró como si hubiera estado aguantando bajo agua y me dijo que ahora sí, que había terminado de colocar su venganza, y que venía la parte fea. Me llevó al dormitorio y me señaló la caja de fruta que había llenado con su menaje, me obligó a mirar la estantería donde faltaban sus libros, la maleta con la ropa doblada, la balda del baño con su neceser y mi cepillo solo. Me dijo que quería que yo lo viera todo para que no pensara que era una amenaza que se enfría con una siesta, que era real, que él no dormía aquí, que el coche ya no estaba disponible, que la tarjeta ya no existía, que el gimnasio ya no estaba pagado, que mi vida se había estrechado un poco por mis decisiones, que eso era lo que había elegido con ese beso y con el silencio posterior. La crudeza fue más eficaz que cualquier insulto. Asentí sin fuerza y me agarré al marco de la puerta porque las piernas se aflojaron. Él me sostuvo por el codo para que no me cayera. Me sentó en la cama, me dio un vaso de agua y dijo que el último gesto de esa noche era pedirle a su primo que trajera a un cerrajero a cambiar la cerradura del trastero de su plaza de garaje porque allí había cosas suyas, que no confiaba en que nada quedara quieto cuando yo me quedara sola. La desconfianza me arañó y no contesté. Mini Clímax 3. Cuando creía que la noche se iba a cerrar con esa retirada en silencio, Luis encendió de nuevo la tele, volvió a poner el video de la escalera y pausó en mi mano agarrando la nuca de Iker. Se quitó el anillo con un gesto seco y lo dejó encima del marco cortado de la foto de boda. Dijo que al día siguiente pasaría por el registro civil a informarse, que no iba a precipitar firmas pero que no iba a alargar inercia, que si yo quería decir algo, ese era el momento. Abrí la boca y lo único que pude hacer fue contarle que el mensaje decía no cambies nada y que el sobre con la foto había estado pegado a nuestra pared. Añadió a su plan un detalle que no esperaba, que esa noche no dormiría en el sofá sino que se iría ya con la maleta para no dejarme sola con el pánico si el de las zapatillas volvía a subir, que me dejaba el número de su primo por si pasaba cualquier cosa urgente,
que no iba a hacerme de guardaespaldas pero que tampoco me dejaría a oscuras. Se colgó la maleta del hombro y, antes de irse, puso el pendrive con el video dentro de la caja fuerte pequeña del mueble del salón, metió una clave nueva que no me dijo y cerró. El miércoles a las 18:20 te espero en la entrada de buses de Atocha. Si no apareces sabré que has elegido otro tren, lo dijo de espaldas, abrió la puerta. La cerró sin portazo y el clic de la cerradura sonó demasiado limpio. Me quedé en la silla de la cocina con el vaso en la mano, el móvil vibró otra vez, era el mismo número de Telegram con un nuevo mensaje que solo decía ensayo general mañana, mismo lugar, misma hora, y un icono de candado abierto. El martes a las 18:20 estaba en Atocha aunque la idea de volver a esa estación me revolvía el estómago. Elegí la entrada de autobuses como dijo Luis. El sol aún pegaba en el suelo y el humo de los autocares se mezclaba con olor a bocadillo caliente de un puesto cercano. Llevaba el pañuelo rojo en el cuello y el tote bag doblado de forma que asomara por el borde de la mochila. Miré el reloj varias veces para no dar un paso fuera de tiempo. El mensaje del ensayo general me había llegado con un candado abierto y eso significaba que me estaban mirando desde algún sitio, así que me limité a seguir el plan marcado en el papel, andar recto hacia los tornos de largo recorrido y bajar un tramo a cercanías y sonaba mi nombre por megafonía. Luis apareció desde la sombra de una columna con una gorra sin logo, camisa remangada y la mandíbula apretada, no se acercó a besarme ni a tocarme, solo se puso a mi altura y saludó con la cabeza. A 2 pasos detrás vi a la mujer de seguridad del otro día. Y a un vigilante alto con Valkyrie en el hombro, sentí alivio y vergüenza a la vez, alivio porque no estaba sola, vergüenza porque no era una cita sino un operativo. Luis habló sin adornos, dijo que iríamos a pie separados por 2 cuerpos, que si alguien se acercaba a mi izquierda yo seguiría andando y levantaría la mano como quien se aparta del paso, que los que venían detrás pararían a quien fuera, si teníamos suerte lo pararían con el sobre aún encima, asentí sin discutir, caminamos. El vibrar de las maletas con ruedas marcaba un ritmo en los pasillos y yo contaba farolas interiores para no pensar. Al pasar junto a un cartel publicitario vi reflejada mi cara con el pañuelo rojo y me pareció la de otra. Cuando subimos al vestíbulo de consigna, la 318 estaba ocupada por una familia que guardaba una mochila, nadie con gorra visible, nadie con sudadera gris, nadie con mochila negra como la del video. La mujer de seguridad me hizo un gesto con los ojos para que siguiera hacia el punto ciego marcado en el plano y yo giré a la izquierda. El ruido de voces se apagaba en ese pasillo, el ventilador del techo hacía un zumbido bajo, miré de reojo y vi a Luis calcando mi ritmo detrás, ni un paso de más, las manos abiertas. Mini Clímax 1. Cuando pasé entre las 2 columnas del recorrido marcado, un brazo se pegó a mi izquierda sin tocarme, olía a colonia barata y a tabaco frío, una voz dijo mi nombre como quien lee una lista. Giré la cabeza lo justo, era Juan con una gorra que tapaba media cara y una bolsa de papel doblada bajo el antebrazo. Se puso en paralelo sin rozarme y dijo que había detalles pendientes para el miércoles y que este era el ensayo para que no falláramos, que la consigna ya no era segura por culpa de mi marido y que había cambiado el punto de entrega, que ahora todo sería a pie con señal previa. Yo mantuve la vista adelante y levanté la mano como quien aparta un mosquito, él interpretó que me ajustaba el pañuelo, se relajó, y en ese segundo la mujer de seguridad le tocó el codo con 2 dedos y le pidió que nos acompañara. Juan intentó avanzar como quien no entiende, el vigilante alto se puso delante y le pidió la identificación. Juan dejó de moverse, levantó la bolsa de papel para aparentar inocencia. Luis llegó a mi lado sin apoyarse en mí, miró las manos de Juan y clavó la vista en el pulgar con el punto negro. Lo llevaron a la oficina de seguridad con nosotros y allí comenzó la parte que abrió la tapa. Juan intentó justificarse diciendo que solo pasaba por allí, que me vio, que iba a saludar. Luis pidió que abrieran la bolsa de papel, dentro había otro sobre blanco y un juego de llaves numeradas de consignas. Las llaves eran de serie, usadas, como las que Iker había mostrado. La mujer de seguridad las miró con ceño fruncido y preguntó de dónde había sacado copias. Juan tartamudeó que trabajaba fines de semana para una contrata que gestiona equipajes y que a veces le pedían favores. Luis se contuvo,
Pidió llamar a su jefe de tienda, lo puso en altavoz y le hizo una pregunta concreta. Si Juan había pedido cambiar turnos el miércoles a última hora, su jefe dijo que sí, que pidió tarde libre con una excusa de médico, que no le sonó convincente pero que aceptó porque había extras por la noche. Luis colgó sin darle más vueltas, miró al vigilante y le pidió que revisaran cámaras de ese mismo día. En la escalera de servicio, el jefe de equipo de seguridad apareció pronto con el gesto serio. La pantalla mostró al mismo Juan apoyando el móvil en el pasamanos, brazo estirado con esa mancha en el pulgar, grabando desde abajo mientras yo besaba a Iker. Él bajó la cabeza y esta vez no sacó sonrisa. Mini Clímax 2. Luis sacó de su bolsillo un paquete pequeño envuelto en plástico, lo abrió y dejó sobre la mesa un pedazo de etiqueta antiurto de perfumería de las que tiñen la piel cuando se rompen. Explicó que la había conseguido con autorización de su encargada para una prueba, lo dijo mirando al jefe de seguridad, pidió permiso para un gesto que no dejara a nadie con dudas. El jefe asintió con un encogimiento de hombros. Luis tomó el sobre que Juan llevaba y con un movimiento seco lo apretó contra la etiqueta. La tinta explotó en las manos de Juan como si le hubieran manchado con acuarela espesa, roja, quedó pegajosa y visible. Juan trató de limpiarse con la camiseta y solo extendió más la mancha. El jefe de seguridad anotó el incidente como prueba de manipulación del sobre y pidió que Juan se lavara para evitar que manchara el mobiliario. Juan lanzó un insulto que no voy a reproducir y quiso salir empujando. El vigilante alto lo sujetó por el antebrazo con firmeza. La tinta dejó marcas en la piel y en el acero de la mesa. Luis no se movió, no sonrió, no levantó la voz. Su venganza era esa exposición controlada y el atasco de su otra vida. El trabajo en el supermercado y el extra en la estación, atado con dos manos rojas que recordaban el truco cada vez que fuera a explicar un yo no fui. El jefe de seguridad llamó a la policía de la estación y en pocos minutos 2 agentes entraron en la sala, escucharon el resumen, recogieron el sobre manchado, miraron las cámaras con el jefe, tomaron datos. Uno de ellos preguntó si yo quería presentar denuncia por acoso y montaje. Hice un gesto con la cabeza que significaba sí. La mujer de seguridad me apartó a una mesa lateral con un formulario. Mis dedos temblaron al apuntar mi DNI y mi dirección. Me preguntaron si conocía la relación de Juan conmigo. Expliqué que era compañero de supermercado desde hacía poco, que me dejó un tupper en casa la noche anterior como excusa de visita, que había mencionado un trabajo extra en la estación, que yo recibí mensajes y sobres no solicitados. Los agentes anotaron. Uno pidió hablar con Iker para cruzar datos sobre la consigna, di su nombre y la contrata, llamaron por radio para localizarlo. Luis intervino lo justo, confirmó lo necesario, mantuvo el tono bajo, observó cada detalle con una calma que me dolió porque demostraba que ya no estaba conmigo, estaba en el proceso. Mini Clímax 3. Antes de llevarse a Juan para tomarle declaración, uno de los agentes le permitió una llamada. Él marcó rápido y dijo a alguien perdón, se torció, guarda el pendrive de repuesto. Esa frase heló el aire y activó otra pieza. Luis se giró hacia mí y me preguntó si quería oír el contenido del USB que él había guardado. Le dije que sí, que no quería vivir con la duda de que más habían preparado. El agente pidió copia bajo cadena de custodia. El jefe de seguridad levantó acta. Luis aceptó que se abriera la caja fuerte bajo supervisión. Bajamos a casa por la tarde ya con un coche patrulla detrás. Abrimos el salón con los agentes presentes. Luis tecleó la clave sin mirarme. Metió el pendrive en la tele y apareció una carpeta para él con un video más corto. Era una secuencia de mensajes antiguos de mi móvil pegados sobre un fondo blanco, recortes de frases sueltas sacadas de un chat con Bea, con el entrenador de Zumba cuando pregunté por horarios, con mi hermana. Montabas para parecer otra cosa. El montaje era burdo pero eficaz en un vistazo. Al final, una captura de un visum a Álvaro Z con el concepto cortado para que no se leyera bote. El agente tomó nota de las fechas originales, comparó con mis chats reales abiertos, constató la manipulación. Luis miró la pantalla con un cansancio que no era físico y apagó la tele. Pidió al agente que incluyera eso en la denuncia. El agente asintió y nos dejó una copia del acta. Nos quedamos solos cuando anochecía. La ventana del salón estaba abierta y se escuchaba la tele de un vecino con un partido en volumen bajo.
Luis se sentó en la silla frente a mí y me pidió la última conversación. Dijo que no quería volver a ver el video de la escalera, que ya lo tenía clavado, que quería saber si ese beso era la punta de algo que iba a crecer o el final de una cadena de decisiones malas. Tragué saliva y dije la verdad que ya no podía adornar, que no había habido cama ni citas. Ni segundas veces con Iker, que me besé con él por rabia y por hambre de atención, que fue mío ese gesto y que no tenía justificación que sirviera en una libreta, que aceptaría las consecuencias del corte en nuestras vidas sin rebajar nada, que si decidía irse no pelearía para retenerle con trucos, que me prepararía para un piso más pequeño y un trabajo en otra sección. Él escuchó mirando un punto fijo en la mesa, pidió que no le negara el dolor como si fuera una cifra, dijo que su venganza ya estaba hecha y que no necesitaba humillar más, que a partir de ahí venía su decisión fría, separar cuentas en la notaría, dormir fuera el tiempo que necesitara, ir a terapia solo, ver si quedaba algo rescatable en la estructura o si solo quedaba mover cajas. No lloré porque no quedaba líquido para eso, le pregunté si quería que me fuera esa misma noche o si tenía plazo. Dijo que yo me quedaba en el piso por ahora porque él ya se había ido con su maleta y su cama quedaba en Fuenlabrada, que vendría el domingo con su hermano a por lo que faltaba, que el miércoles iríamos juntos a ratificar la denuncia, que después nos separaríamos en la puerta sin escenas, que a su familia les diría que había un proceso y que ya, yo asentí y le agradecí que no me expusiera. Él se encogió de hombros, dijo que eso no era por mí sino por él, que no quería convertirse en alguien que alimenta corrillos, me pidió que no viera a Iker y que, si él intentaba ponerse en contacto, lo dejara en manos de la policía. Respondí que sí, que no iba a buscarlo, que no quería más escaleras. Cerramos la puerta y nos quedamos cada uno en un lado del pasillo sin tocarse. Él agarró el asa de la maleta y bajó sin mirar atrás. Yo recogí del suelo la mitad del marco cortado, lo guardé en un cajón sin foto. Quité el pañuelo rojo y lo tiré al cubo de la ropa sucia. Me senté en la silla de la cocina con una libreta y empecé a escribir los cambios que tenía que hacer. Cuenta del teléfono, tarjeta del gimnasio, horario del trabajo, alquiler, llamada a mi hermana. No hubo grandes palabras. Hubo lista. De todo esto aprendí que cuando dejas que otros te construyan un guión, te conviertes en personaje aunque no quieras, que una decisión a destiempo abre una grieta que no se tapa con disculpas, que la venganza real no siempre grita, a veces son llaves retiradas, tarjetas anuladas, un anillo dejado en una mesa, un sobre que se tiñe en manos ajenas. El miércoles iremos a firmar denuncias y después haré mi camino, quizá en otro piso y con un turno distinto, con menos objetos en los cajones y más silencio en la noche. Si él decide volver será sobre papeles nuevos, si decide no volver será sobre papeles firmados. Yo solo sé que ya no hay consignas ni ensayos, solo hechos y la forma de caminar con ellos.